El martes 13 de agosto de 2002, 13 policías del estado de Tlaxcala, con lujo de violencia, se llevaron del Distrito Federal y Estado de México a 6 de nuestros familiares a la Procuraduría de Tlaxcala. En el estacionamiento de dicha Procuraduría los obligaron a poner sus huellas digitales y firmar documentos que no les permitieron leer. Los sometieron a tortura física y psicológica, amenazándolos con violar a sus esposas e hijas o incluso matar a uno de sus familiares si no se prestaban a asumir la culpa que les estaban inculpando. Ese mismo día, nos presentaron a una rueda de prensa como integrantes de una banda de secuestradores. Al siguiente día los trasladaron al Distrito Federal a Laciego y posteriormente fueron sentenciados a 77 años de prisión. Sus familiares, con la ayuda de asociaciones civiles de derechos humanos, hemos demostrado su inocencia con más de 400 pruebas, las cuales no han sido valoradas por los jueces para lograr la libertad que deseamos. Después de 9 años de encarcelamiento, seguimos luchando por esta ansiada libertad. Y por último, exhortamos a los magistrados para que en su última determinación, que es el juicio de amparo, nos hagan justicia. Quisiera nada más también aclarar que la Procuraduría de Tlaxcala fue premiada en su momento, en el año 2002, por el presidente en ese entonces, Vicente Fox, por ser la Procuraduría que mayor número de bandas de secuestradores detenía, cuando está demostrado que era la misma policía que cometía los secuestros y ellos mismos cobraban los rescates de las víctimas. Pedimos justicia, no más gente inocente en la cárcel, no más chivos expiatorios.